Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 41, donde dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Por medio de la revelación en el Espíritu, el profeta Isaías escribió todo esto porque vio la gloria del Señor. Hay una lectura alternativa en la que aparece la gloria de Dios. Cualquiera de las dos formas es aceptable, puesto que las dos están refiriéndose a Cristo, del que Pablo dice que es Dios bendito sobre todas las cosas, como dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. La gloria que el profeta vio no solo era la que le corresponde eternamente por ser Dios, sino también la gloria de la obra de la cruz. La profecía habla de él, es decir, de lo que Isaías escribió tiene que ver con el Mesías y su obra. Como palabra de Dios, no podía dejar de cumplirse, pero no es tanto una determinación divina dejando al pueblo sin esperanza de salvación, sino la confirmación y la continua incredulidad contra la palabra. Pero esa visión del profeta no es una tragedia en cuanto a condenación de impíos, sino una manifestación de la gloria de Jesús, ya que la obra redentora es la expresión admirable de la gloria divina en manifestación de gracia salvadora. Continúo ahora con el versículo 42, donde dice: Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Dios había cegado y endurecido judicialmente al pueblo a causa de su rebeldía a Dios e incredulidad. Pero sin embargo, la gracia concedida ocasión para que los que quisieran creer lo hicieran. No se puede afirmar qué clase de fe era esta, si era la fe salvadora y estos fueran salvos o era una fe de aceptación de un hecho. En este caso, de aceptar a Jesús como el Mesías enviado por Dios. No eran pocos, según Juan, los que creyeron, y no era gente del vulgo, sino de los dirigentes. Jesús no pasaba desapercibido absolutamente para nadie. La sociedad quedaba agrupada en creyentes o incrédulos. Y el Sanedrín estaba planeando cómo matar a Cristo, pero muchos de sus dirigentes, personas con responsabilidades y tal vez algunos miembros del Sanedrín, creían en él. Sin embargo, no confesaban esto por miedo a los fariseos, ya que esto habían inducido a una resolución drástica, que todo el que confesara que Jesús era el Cristo debería de ser expulsado de la sinagoga. Esto suponía un descrédito personal e introducía a esa persona en una gran serie de dificultades que le hacían difícil seguir viviendo en esa sociedad. Sin duda, no se atrevían a testificar a favor de Jesús, porque temían perder lo que el mundo podía quitarles. Y muchos se convirtieron en discípulos secretos de Jesús. De ellos
se menciona, por ejemplo, dos en el Evangelio, Nicodemo y José de Arimatea. Tal vez, de todos estos muchos creerían en Jesús como Salvador y además testificarían con el bautismo como consecuencia de la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Pero no debemos juzgar a estos, solo Dios conoce a los que son suyos. No es tanto la maldad cobarde, sino la debilidad del temor humano lo que conduce a ciertas acciones, como por ejemplo, no atreverse a confesar la fe personal. Pero téngase en cuenta también que la misma palabra de Dios dice que todo el que me confesare delante de los hombres, Él, Jesús, también le confesará delante del Padre, y el que le negare, también el Señor le negará delante del Padre. Continúo ahora con el versículo 43, donde dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nótese que Juan da la clave de aquel comportamiento, silenciando la fe en Cristo por temor a las represalias. Aquellos, todos, amaban más la gloria, esto es, la alabanza, la buena relación con los hombres, prefiriéndola a la de Dios. E Isaías había visto y amaba la gloria de Dios, por lo que escribió palabras duras contra los hombres, como se había revelado, pero estos guardaban secretamente su fe, porque amaban más el respeto y el reconocimiento de los hombres. Para algunos, esto representaba la expresión máxima de incredulidad. No se debe de olvidar que la gloria del mundo, es decir, de los hombres, se contrapone a la de Dios, la que había visto Isaías. Y también, amar la gloria de los hombres más que la de Dios es preferir estar a bien con los hombres antes de estar bien con Cristo. Esto naturalmente traería consecuencias. Cuando dice, en Proverbios capítulo 29 y versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Es sin duda una incorrecta escala de valores, ya que Jesús había dicho que el compromiso con Él traería como consecuencia que el Padre le honraría, como dice el versículo 26, pero era una honra que tal vez no se viese inmediatamente, sino en el futuro o en la eternidad. Por tanto, preferían ser honrados en el presente, por lo que escogían ser honrados por los hombres. Elegían a esto antes que a Dios. Como decía Crisóstomo, sin duda, no eran magistrados, sino esclavos en el grado más bajo de la esclavitud. Continúo ahora con el versículo 44, donde dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Luego del paréntesis aclaratorio que antecede, Juan vuelve a las palabras de Jesús. Pudieran seguir a las del versículo 28. Sin embargo, es necesario recordar que el contenido del Evangelio no está establecido cronológicamente, por lo que estas palabras pudieran ser dichas en cualquier momento de los últimos días del ministerio público del Señor Jesús. Fueron expresadas con mucha firmeza y además en un tono alto de voz, de modo que todos pudieran oírlas y entenderlas. Y Juan usa aquí el verbo que literalmente significa gritar o clamar. Nótese que es un llamamiento, el último que Jesús hace en el contexto del Evangelio, invitando a la gente a que depositen su fe en Él. Y el traslado de las palabras de Jesús no tienen para Juan importancia sobre cuándo fueron dichas, sino que las tienen en cuanto al desafío que conllevaban. Y en cierto modo, son el resumen de la predicación del Señor.
Nótese que Jesús llamaba a la gente a creer en Él. Muchos de ellos afirmaban creer en Dios, pero no en Jesús. Pero la fe en Dios lleva aparejada la fe en Cristo y viceversa. Esto es, quien cree en Dios cree en que fue enviado por Él, y nadie puede creer en Dios si no cree también en el enviado suyo. Una vez más, la vinculación y la relación entre el Padre y el Hijo son puestas de manifiesto aquí. Por tanto, la consecuencia es clara. El que cree en Jesús no está creyendo en el hombre que era, el de Nazaret, sino en el Padre, a quien expresado en la forma velada del que le había enviado. La doctrina de la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, a la que hizo referencia en el mismo instante del comienzo a escribir el Evangelio, como se puede observar en Juan capítulo 1 y versículo 1. La cercanía de Dios al hombre en el Verbo eterno que se encarna en este capítulo 1 de Juan y versículo 14, pero también continúa aquí. Y nótese que no lo hace desde la expresión teológica, sino desde la histórica, pero la doctrina no ha variado absolutamente nada. Esta es una de las evidencias de la historicidad del relato. Por otro lado, para los liberales, que hablan de un Jesús histórico y de un Jesús de la fe, el versículo desbarata sus propuestas. No hay dos Jesús, el del relato bíblico, teológico, y el de la realidad histórica, sino uno solo. En el principio del Evangelio escribe Juan la verdad sobre Jesús, y aquí es Jesús mismo el que habla y la proclama. La realidad de la fe y la exigencia a depositarla en Cristo es un tema reiterado continuamente en el Evangelio, como se puede observar en el capítulo 3, versículo 11, versículo 15, capítulo 5 y versículo 38, por citar algunos. Así que la vinculación de la fe en Jesús como la fe en el Padre es natural, puesto que la fidelidad de Jesús es el cumplimiento de la misión encomendada por el Padre, y es revelación de éste ante los hombres. La unidad eterna entre ambos vincula a la primera persona de la deidad con la segunda, de modo que quienes creen en la segunda creen también en la primera, por identidad personal entre ambos, como se puede ver en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 36 y 37 y capítulo 7 versículo 16. Además, la fe en Jesús no es como en un gran hombre, ya que Juan desde el principio afirma que Jesús es Dios, el Verbo eterno manifestado en carne. Y Jesús llama a creer en Dios y llama a creer en Él. De manera que el que cree en Cristo no cree exclusivamente en Él, sino también en el que le había enviado. Así que los judíos buscaban en el cumplimiento legal el camino hacia el Padre, pero el Señor afirma que Él es el único camino que conduce al Padre, como dice Juan capítulo 14 y versículo 6. No hay otro medio porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Siendo uno con el Padre, todo cuanto tiene relación con Él lo tiene también con el Padre, como dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Como dice el doctor Henderson, conocer a Cristo significa conocer al Padre. Amar a Cristo significa amar al Padre. Recibir a Cristo significa recibir al Padre. Cristo y el Padre son uno solo. Nótese que esto tiene notorias consecuencias, ya que nadie puede creer que el Padre
es Dios si niega la deidad del Hijo, porque todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 23. Por tanto, esta es una solemne advertencia. Continúa ahora con el versículo 45, donde dice: y el que me ve, ve al que me envió. De la fe a la percepción. No solo el que cree en el Hijo lo hace también en el Padre, sino el que ve al Hijo ve también al Padre. Cristo fue enviado por Dios en misión reveladora que permite a los hombres ver en Él al Dios invisible, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. El que envió a Jesús es invisible a los ojos de los hombres, como se ha considerado antes, pero el que ve al enviado está viendo también al que le envió, como dice Juan capítulo 13, versículo 20 y capítulo 14, versículo 9. Por tanto, se trata de una visión que la fe establece, fundamentada en una visión también física de Jesús, que es también conocido del Padre, e identificación entre ambos, como dice Juan, capítulo 5, versículos 18 al 19. Así que no es posible establecer separación entre quienes eternamente son uno. Observando a Jesús, considerando sus obras, escuchando sus palabras, alcanzamos a entender que estamos viendo al Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, ya que es Dios manifestado en carne, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Es evidente por estas declaraciones de Juan que el Evangelio ha sido el último o uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, donde la expresión de la verdad doctrinal en cuanto a la unidad trinitaria está muy elaborada. Continúa ahora con el versículo 46, donde dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra vez se reitera aquí la condición de luz que es Cristo, y que como la luz fue enviada al mundo, como dice Juan capítulo 3 versículo 19, es interesante apreciar la construcción sin artículo determinado, antecedente a la luz. La idea es que no solo es luz, sino que es la luz absoluta, inigualable y única que distingue y separa a la humanidad en dos grupos, los que están en la luz y los que permanecen en tinieblas. El contraste es evidente. La luz, vida; tinieblas, muerte; luz, salvación; tinieblas, condenación. Aquellos que le oían y no habían creído permanecían en el estado espiritual que le era propio, es decir, el de las tinieblas. Tan solo podían salir de esa situación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el creyente ya no está en tinieblas, sino que ha sido hecho hijo de la luz. Es más, no solo vive en luz, sino que él mismo es hecho luz, resplandeciente, como un iluminar en el mundo que está en tinieblas. La obra redentora de Cristo tiene como objeto libertarnos de la oscuridad. De otro modo, vino para que no continuemos viviendo en tinieblas, ya que el propósito de la venida del Señor no es para condenación, sino todo lo contrario, para salvación. Téngase en cuenta que Dios no aprisiona a nadie en tinieblas, puesto que envió la luz para cambiar la condición propia y natural del hombre a causa de su pecado. Si la luz está vinculada con la vida y las tinieblas con la muerte, creer en Cristo es conocer la vida de Dios,
por la que alcanzamos la salvación, como dice Juan capítulo 17 y versículo 3. Tengas en cuenta que las promesas de Dios son para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 47, donde dice: El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La advertencia ahora es para quien ha oído las palabras de Jesús y no las guarda. A lo largo de los años de su ministerio, el Señor enseñó a muchos y predicó el Evangelio como misión personal. En este ministerio llamó a quienes le oyeron para que acudiesen a Él. Y la enseñanza sobre muchos aspectos de las advertencias formaban parte de su ministerio. Las advertencias sobre consecuencias que acarrearía no creer fueron continuas y muy claras, ya que dijo que quienes creyesen tendrían vida eterna, pero los que rehusaran creer no verían la vida, sino que la ira de Dios estaba sobre ellos, como dice Juan capítulo 3 versículo 16 y versículo 36. Y ahora se dirige a los que no pusieron por obra sus palabras, esto es, a los que no las guardaron. Quiere decir que las palabras de Jesús no solo deben de oírse, sino que también han de ponerse en práctica. La obediencia a sus demandas es esencial para la vida. Estos siguen en su estado de condenación a causa de la incredulidad. El juicio divino sobre ellos tendrá sus consecuencias de condenación. Pero sin embargo, Jesús dice que Él no lo juzga. En cierto modo, esta afirmación contradice su oficio como juez, ya que todo juicio ha sido dado por Dios a su Hijo, como dice Juan, capítulo 5, versículos 22 y 27. Pero, sin embargo, la misión de Jesús a ser enviado al mundo no era la de juzgar y por tanto condenar, sino la de salvar. Pero no hay contradicción alguna, porque ambas cosas, salvación y condenación, están presentes siempre y son opuestas entre ellas. La justificación y condenación son consecuencias con creer o no creer. El rechazar a Cristo es quedar sin justificación y condenarse eternamente a causa de la sentencia de Dios mismo que Él ha establecido por el pecado. Esta advertencia está presente en varios lugares del Evangelio, como por ejemplo, Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13 y el capítulo 8, versículo 51. El apóstol Juan la reitera en una de sus epístolas, como por ejemplo en su primera carta, capítulo 5, versículos 10 al 12. Así que tiene que quedar muy claro que nadie puede salvarse sin la obra de Cristo. Por tanto, Él había venido con la misión de proveer salvación para el mundo, en este caso, para la humanidad. Y el propósito de la venida del Hijo de Dios al mundo no fue traer condenación, sino todo lo contrario, salvación. Continúa ahora con el versículo 48, donde dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Como siempre ocurre en este Evangelio, la salvación tiene dos caras, y ahora se nos muestra la segunda. Cuando se da el mensaje de salvación, pero la gente desprecia al mensajero y de forma persistente sus palabras, no saldrá indemne, sino que será juzgada por un juez, y ese juez es la misma palabra de salvación.
Y en el día final, la acusación consistirá en que la palabra de salvación vino a esa persona y ella la rechazó. Continuará con el versículo 49, donde dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hay aquí una palabra, porque. Juan no especifica cuál es la razón de lo dicho anteriormente. Jesús es el juez apropiado para juzgar a la gente en el día final, porque el mensaje que trae es de parte de Dios. Cuando dice en Juan 1:32, yo no he hablado por mi propia cuenta. Así que deja claro que Él no se hace responsable del mensaje que está dando. Obviamente, no está diciendo que no está de acuerdo con ese mensaje. Es el mensaje que ha predicado desde que empezó su ministerio, ya que lo que quiere decir es que la palabra de salvación no nace de una fuente humana. Es del Padre, el que le ha dado el mandamiento, como dice Juan capítulo 4 y versículo 34. Y de nuevo, se vuelve a describir al Padre mencionado, que es el que le ha enviado al Hijo, el Padre mismo que me ha enviado, dice. Es decir, el Padre está estrechamente vinculado a la misión del Hijo. Se ha comprometido con su misión. Y vemos que Jesús hace un hincapié especial en el Padre, cuando dice el Padre mismo, ya que subraya que el Padre, el que le da ese mandamiento, Él y no otra persona. Cuando dice me ha dado, está en tiempo perfecto, lo que apunta a que el mensaje es permanente. Y esto naturalmente quiere decir y anunciar que no va a cesar ni cesará. Así que no es fácil hacer una distinción entre los verbos decir y hablar. Pero lo cierto es que estos dos términos se refieren al mensaje de Jesús en su totalidad. Continúa ahora con el versículo 50, el último ya de este capítulo 12 de Juan, cuando dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estas palabras finales del ministerio público de Jesús constituyen un recordatorio de la certeza y seguridad de los creyentes. El mandamiento del Padre no es una restricción severa, sino todo lo contrario, es vida eterna. Y no habla simplemente de la vida eterna, ni nos dice que guardando ese mandamiento alcanzaremos la vida eterna. El mandamiento es en sí la vida eterna, y se trata de un acto de amor de Dios hacia nosotros y que actúa por nosotros para darnos la salvación. Por eso, las cosas que Jesús habla, las habla de tal y como el Padre se le ha dicho. Como dice Él, me ha dicho. Está en tiempo perfecto, lo que de nuevo nos recuerda que el mensaje es permanente y perdurable, o dicho de otra manera, irrevocable. En cambio, el presente habló indica que Jesús continúa hasta el día de hoy hablando las mismas cosas. Así que todo el versículo hace un énfasis especial en la relación permanente que hay entre el Padre y el Hijo. Esta es una manera espléndida, pero a la vez sorprendente de cerrar el relato del ministerio de Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Todo lo que envuelva la vida cristiana con una espiritualidad externa no tiene valor si no va acompañado de un corazón entregado incondicionalmente a Dios. El Evangelio
Es un mensaje de vida eterna que conduce a la regeneración del que cree y que convierte la vida en una expresión de relación con Cristo y nunca jamás con una religión. Que la predicación del mensaje bíblico sea solamente las palabras que Dios nos ha dado en su palabra y no discursos o ideas de hombres o dogmas de hombres que no producen ningún beneficio espiritual absolutamente a nadie, ya que predicar un mensaje no bíblico puede producir muchos convencidos, pero ningunos convertidos. Estimado y estimada oyente, si tú estás convencido o convencida de tu religión, pero nunca antes le has invitado a Cristo personalmente que Él venga a tu vida y te salve, ahora es el momento en que puedes hacerlo. De manera que yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para aceptar a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, he oído hablar de ti, he leído los evangelios, pero nunca te he invitado a que vengas a mi corazón. En este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi vida, en mi corazón, en todo mi ser, como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.